Imagínate, él sacaba en cada el primer carnaval en 1925 y en cada carnaval sacaba un carrito con una pagoda china. O sea, participaba don Juan Long de ello. Hizo mucho dinero, por cierto. Y vivía en 16 de septiembre, casi saliendo del bulevar. Había una casa muy bonita, estilo pagoda. Era de él, ¿sí? Plantas nucleoeléctricas, porque una termoeléctrica contamina, pero una termoeléctrica bien llevada, pues una nucleoeléctrica puede ser algo muy positivo. Todavía le tenemos miedo al manejo de las cuestiones del uranio y ese tipo de cosas, pero bueno, fue fácil excavar el cauce madre hacia enfrente de la iglesia del Cristo, porque al construir la muralla no podía pasar debajo de la muralla, por supuesto, el arroyo. Sería un punto débil. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Una Charla Con. Yo soy Junior Hernández y hoy tengo el gusto, de verdad el gusto y el privilegio de tener al licenciado Ricardo Cañas, quien es el director del Museo de la Ciudad, además de historiador de la ciudad, un amante creo que de la historia. Licenciado, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Junior? Muchas gracias, saludando a toda tu gente. Pues es un honor que me hayas invitado, la verdad, el agradecimiento es mío. No, hombre, pues vamos a empezar por el principio. Hay muchos temas de los que podríamos hablar. La realidad es que yo soy un enamorado de la historia y más de la historia de Veracruz. Me apasiona mucho. Creo que sé muy poquito de la historia, porque la verdad es vasta, ¿no? En todos los sentidos, desde la fundación, los movimientos que tuvo, quiénes llegaron, cómo llegaron, las leyendas que hay en torno a la ciudad, la muralla, los piratas, las historias de muchísimos, Lorencillo, la mulata de Córdoba, etcétera, San Juan de Ulúa, toda esa parte de historia y también creo, me desmentirás, historia y ficción, porque habrá mucho que también tenga que ver de ficción. Que sí, así es. Pero me encanta. Pero empecemos por la historia de Ricardo. ¿Dónde y cuándo naces? Gracias. Bueno, muy aburrida mi historia, pero en fin, gracias. Mira, yo nazco un 4 de octubre de 1972. ¿Y qué crees? Nací en un museo. No me digas. Bueno, ahorita es un museo. Yo nazco en el antiguo Hospital Naval, que había sido la Escuela Naval, que para ese año, el 72, parte era el CENCAP, el Centro de Capacitación de la Armada de México, y parte era el hospital. Mi papá era de la Armada de México. Soy hijo de la señora María Cristina Montalvo Canseco y del capitán Ricardo Cañas Andrade. El matrimonio de mis papás duró muy poco tiempo. Yo nací, y ellos luego pues cada quien toma su vida. Y bueno, fíjate que de niño fui un niño muy inquieto, como todo chamaco, y me encantaba jugar con lumbre. Entonces, cuando un día casi quemó la casa, mi mamá no me quería dejar solo. Siempre me llevaba. Mi mamá de sus hermanos era la más chica. De mi papá de los hermanos era el más chico. Imagínate, mi mamá nació en el 42, mi papá nació en el 26. Entonces, sus hermanos más grandes. Y yo era el de mi generación de primos, el más chico de todos. Yo tengo primos, algunos ya hasta murieron bastante grandes de edad. Entonces, mi mamá no me quería dejar solo y siempre me llevaba a donde iba ella, pues, reuniones, fiestas con personas grandes. No me quería dejar solo. Y se ponían a platicar de Villa del Mar, de las tertulias, de los tranvías, de la formación de las colonias, de personajes de Veracruz. Y yo estaba escuchando, ¿no? Y siempre, no sé, me gustó. Desde chamaco eso me gustó. Mi abuelita había trabajado en Villa del Mar. Fíjate. Entonces, mi tía, la que vivía con nosotros, una tía que nunca se casó, en el antiguo laboratorio de Champs, un edificio en el centro de Veracruz. Antiguo, precioso, que tenía una escalera de caracol que subía a donde había estado una torre de vigilancia de las que ya no existen en la ciudad. Sí, me llamaba la atención esa escalera de caracol de madera preciosísima, ¿no?, que había en ese lugar. Y bueno, entro al kinder, al jardín de niños número 1. Y yo recuerdo muy bien, hasta el primer día que entré fue muy impactante para mí. Era la primera vez que permanecía yo en medio de pura gente desconocida, sin ver a nadie que yo conociera, ¿no? Y mi maestra de kinder,
Margarita Salazar Páez, hermana de Antonio Salazar Páez, que había sido coronista de la ciudad. Ya. Y la señora nos platicaba 20,000 cosas. Desde el salón, yo recuerdo cuando vi, porque desde ahí se veía el baluarte de Santiago. Y yo, ¿qué es eso? Era un castillo. Un castillo, sí. Cañones, ¡wow! Mamá, ¿qué es eso? Mi hijo, es que Veracruz estuvo rodeado por una muralla. Y yo, ¿qué? ¿Una muralla? Y fíjate, yo era un niño de 4 o 5 años de edad. Yo quedé fascinado. Y cuando mi mamá... Había pasado poco tiempo, tal vez en 1976, 77, y conocimos el baluarte de Santiago. Ya luego vi las famosas joyas del pescador que llegaron a estar en ese sitio, ¿no? Y bueno, pues me empezó a gustar. Y en la casa tuya, había suscripción al dictamen. Okay. Entonces nos llegaba todos los días el dictamen. Y los domingos, quizá mi primera captura ya en la historia de Veracruz como tal, era de que yo de chamaco, ya veía, fíjate, no sé yo todavía leer y escribir, pero veía yo la fotografía antigua que sacaba José Pérez de León en el remate dominical. Sí. Y la foto, yo siempre he sido muy, en ese aspecto, muy de la imagen. Y veía las fotos. ¿Y qué hacía? ¿Sabes qué hacía yo? Recortaba esa parte y la iba yo guardando. Sí, aún conservo muchos todavía de esos, Y mi mamá se dio cuenta, luego aprendo a leer. Entro a una primaria histórica, a la Cantonal. A la Cantonal. Imagínate, la Francisco Javier Clavijero, una escuela inclusive heroica. Sí. Y era director de la escuela, nada menos y nada más que Guillermo Castañeda Islas, que platicaba de historia ese hombre de una manera sensacional. En segundo año de primaria me da clases la hija de José Cardel. Ok. Imagínate, la hija y era una anciana de más de 80 años, Te hablo de 1980 al 81. Era una mujer ya bastante grande de edad que no quería jubilarse. Pero todavía estaba lúcida para enseñar. Perdió su lucidez en esos tiempos, pero nos hablaba acerca de lo que su hijo había hecho y del movimiento agrario. Y en aquel tiempo, bueno, los primeros ejidos y bueno, todas las cosas nos las platicaba, ¿no? Tuve la fortuna. Tuve la inmensa fortuna, y a eso le doy gracias a Dios, de que conocí desde niño gente maravillosa, ¿sí? Gente de la vieja guardia de Veracruz, que le tocó vivir muchas cosas importantes del siglo XX, ¿no? Imagínate, o que nos hablaban de sus padres, era una maravilla, ¿no? Una verdadera maravilla. Conocí héroes de 1914. Conocí a las hijas de Andrés Montes Cruz. Sí, 2 de las hijas de Andrés que murió defendiendo a la patria. Sí. Gente que ya viejitos que todavía usaban las insignias que les habían dado. Entonces, yo me fui enamorando de la historia de Veracruz. Y cuando yo ya tenía 8 años de edad, ¿sí? Mi mamá me regaló mi primer libro de historia que hasta el día de hoy conservo. Como se dio cuenta que esas cosas me llamaban la atención y que cuando yo estaba chavo me gustaban los libros. En la casa tuya tenemos una pequeña biblioteca. Y mi mamá me regaló mi primer libro. Bueno, perdón, mi segundo libro. Mi primer libro, fíjate que me ha ayudado mucho en la vida. Mi primer libro me lo regalaron cuando salí del kinder, que ya estaba yo empezando a leer y escribir. Y fíjate bien, El Lobo Feroz y los 3 cerditos. Ok. Dice, ¿es un libro infantil? Sí. Pero ¿qué crees? Le enseña al niño algo. Son tres cerditos. Uno muy flojo, uno medión y el otro... Trabajador. Entonces, ¿qué hace? Acuérdate que construyen sus casas, uno de paja, uno de madera y la otra de piedra, de mampostería. Y cuando el lobo feroz los va a atacar, rápidamente o fácilmente destruye la de paja. El cerdito de ese se va a meter a la casa de su hermano, que es de madera. El lobo feroz, con un poco más fuerza, derrumba la casa de madera y van los otros 2... se meten a la casa del hermano trabajador, del que se burlaban porque estaba sudando ante el sol. Le costaba más trabajo. Y no pudo el lobo feroz botar la casa del hermano y se quería meter por la chimenea, prendieron fuego y se quemó la cola y salió Entonces, hay ahí un mensaje muy bonito, ¿no? Que a todos los niños es muy importante que les metas ese mensaje de trabajar, de hacer las cosas y de salir adelante. No importa lo que tengas que pasar en ese paso, trabajar, ¿no? Entonces, bueno... Entro a la Cantonal, híjole, una escuela maravillosa,
rodeado de historia, imagínate. Eso iba a decir, es una escuela, si de por sí por fuera es una escuela fascinante, nunca he tenido la posibilidad de entrar, he pasado por ahí cuando está abierta, la he podido ver a distancia, pero se me hace una escuela tan llena de historia, tan fascinante, tan llena de historia. Tanta gente, tantas generaciones que han pasado por ahí. De más o menos de qué año estamos hablando que se fundó la Cantonal. La Cantonal es de 1887. Okay. Fíjate. O sea, casi cuando se empieza a derrumbar la muralla. 7 años después de que se derrumba la muralla, se hace la Cantonal. Se inaugura precisamente un 30 de diciembre de 1887. Y es una escuela que era auspiciada por, vamos a decirlo así, por un nivel de gobierno que ya no existe. Sí. Ves que hay escuelas que son estatales, hay escuelas federales, hay escuelas municipales que las sostiene el ayuntamiento, el municipio, pero existía un nivel que se llamaba cantón, que lo encabezaba, se le llamaban jefe político a la persona que encabezaba el cantón, ¿sí? Entonces, para 1880 y tantos, el estado de Veracruz se dividía en 18 cantones, vamos a decir, como distritos. Entonces, se propusieron construir una escuela que estaría auspiciada por el cantón, en los 18 cantones, en la ciudad más importante. En este caso, el cantón de Veracruz, que era muy grande, fue en la ciudad de Veracruz donde se propusieron hacerlo. Ya existía el Parque Ciriaco Vázquez. Okay. El Parque Ciriaco Vázquez tenía por lo menos 5 años que lo habían hecho. Lo hizo don Domingo Buró, el primer y quizá el único parque forrado con mármol de Carrara, Italia, en el espacio donde pasaba la muralla y estaba el baluarte de San Javier, ¿no? Y bueno, pues entonces se construye por parte del cantón, de ahí que le digan escuela cantonal, porque estaba auspiciada por el cantón. Fíjate, hasta el día de hoy, que estamos hablando pues de casi 138 años de distancia, le sigue diciendo a la gente la cantonal, aunque ya tiene, desde la Constitución del 17 desaparecieron los cantones, ya no hay cantones, pero le sigue llamando la escuela cantonal, ¿no? Imagínate nada más, cuando yo empecé a entrar a esa escuela, o cuando entré en 1979, los salones enormes, había piano en los salones en la parte inferior, porque estaba la escuela de música Ricardo Castro. Y bueno, mi primera maestra, la maestra Mercedes, nos recibió el director también. Para empezar había que estar tempranito, el cuarto para las 8 de la mañana en la Cantonal, afuera en el parque. Todos los niños bien formaditos porque era una escuela semimilitarizada. ¿Sí? Entonces, al cuarto para las 8, a más tardar, bien formaditos todos en la parte de enfrente de la escuela, en el parque, sobre, vamos a decir, a la altura de la avenida Madero. La banda de guerra comenzaba a tocar. Y todos primero en posición de descanso. Ya luego, firmes ya. Conversión a la derecha, ya, y volvamos a la derecha, ¿no? Tomamos nuestra distancia, paso redoblado y empezamos a marcar el paso. Y ya empezábamos a marchar, le dábamos la vuelta al todo el parque y entrábamos a la escuela marchando al sonido de la banda de guerra que le llevaba el profesor Rogelio. No, hombre, imagínate nada más, todos derechitos, todos derechitos. Una de las cosas que asentó mucho mi gusto por la historia, cuando nosotros entramos, yo tendría 6 años de edad, en esa época, 1979 para el 80. Fue maravilloso, te voy a decir por qué. Porque Guillermo Castañeda Islas, que era el director de la escuela, un hombre de un carácter recio, un roble gigante, un tipazo, muy, muy recordado, este gran maestro, nos dio la bienvenida hablándonos de la escuela. Mira, él agarraba todos los niños formados en el patio, ¿sí? En posición de descanso, y él en una esquinita del patio que no es muy, muy grande, pero sí amplio, sin micrófono, sin micrófono, sin equipo de sonido, a viva voz y sin ningún papel en su mano. Nada más agarraba una tarjetita para apuntar los temas nada más que iba a abordar, ¿no? Nos empezó a hablar de la escuela, de toda la historia de la escuela. Sí, imagínate, por ahí pasaba la muralla. Exactamente a la mitad de la escuela en diagonal estaba el baluarte de San Javier. A un lado la fábrica de puros La Prueba. Sí. En la esquina. Que es un edificio, es un edificio precioso. Preciosísimo. ¿Verdad? Lo conocí funcionando. Sí. Ahí se filmó una película, lo recuerdo, cuando ahí hicieron todo para una película.
Vi el duende en el descanso de la escalera. Tiene una escalera tipo imperial. Sí. El descanso había un duende. Así que parecía tenía como la forma de un huevo gigante. Y una cara así media... que daba un poquito de miedo, ¿eh? Decían que el día que ese duende lo sacaran del edificio, la fábrica iba a desaparecer. Y sucedió, ¿eh? Sucedió. Es una de las famosas leyendas que tiene esa área. Luego, en la esquina, donde ahorita hay un Oxxo, en la mera esquina de Madero y Lerdo, el portal de San Javier, que se estaba cayendo a pedazos, ¿no? Y ahí nos había dicho Castañeda que ahí cayó muy mal herido, ya herido de muerte, Jorge Alacio Pérez en 1914. Un español lo rescata, lo lleva al hospital, pero fallece, ¿sí? Luego mero enfrenta a la escuela. Eso iba a decir, hay un callejón. El callejón del Líbranos, Señor. Sebastián Holzinger, ¿no? Sí. Que había Sebastián Holzinger, descendiente de alemanes que en la guerra del 847 hacia marzo de 1847 defendió la patria contra el invasor norteamericano. Era Otto Baluarte, el Baluarte de Santa Bárbara. Allí estuvo peleando, pero que antes de eso el callejón tenía un nombre de una leyenda. De 3 versiones distintas, la famosa de la mujer que venía caminando por las calles de las Damas y una noche un hombre la fue siguiendo, uno que se llamaba Luis Vázquez de Guzmán. La fue siguiendo. Una noche oscura, en la época del Veracruz amurallado, y que él dobla en el callejón donde ella se había metido, y de repente ve que, al principio, por más que la quería alcanzar, no podía. Ella siempre iba ganándole distancia. Cuando llega al callejón, ella está parada en medio. La oscuridad era completa. Se fue acercando y le dijo, no tengas miedo. Y el aroma de un perfume exquisito. Cuando ya estuvo cerca de ella, vio que ese hermoso vestido de seda que la envolvía se vuelve ropaje sucio, el perfume un olor hediondo, y cuando en eso ella lo toma de la mano y siente una mano fría y huesuda, y cuando voltea y se quita el velo es la muerte y le planta un beso. Él se suelta, sale corriendo hacia la Avenida de las Damas, que era 5 de Mayo, y ahí venía pasando un sereno, aquellos vigilantes, las 3, las 12 y todo sereno, ¿no? Y le dice lo que vio y cae muerto del susto. Se sabía que cuando esa mujer aparecía en la ciudad, mucha gente moría. Algo pasaba. Y al siguiente día, el cura vicario de Veracruz va a ese sitio, nos dice la leyenda, bendecir el callejón y le ponen, líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor. O sea, finalmente se le quedó el nombre. Entonces, bueno, de este lado, del lado ya hacia la calle de Juárez, bueno, pues nada menos y nada... Bueno, en la mera esquina estaba la famosa farmacia del Parque, una farmacia muy antigua. Arriba, un restaurante vegetariano que se llamaba El Profeta, que duró muchísimos años. Luego la casa del doctor de Leo, ¿sí? Una casa que un día, ¿qué crees? Íbamos saliendo y adivina que iban bajando del techo de la casa del doctor de Leo. Adivina qué tenía de mascota ¿Un león? El doctor de Leo, un león. No, hombre, no. Cuando vimos el animal, claro, éramos niños, un animalote, el leonzote, que en cadenas, medio sedado, quizás yo creo. Yo estaba muy... No, hombre, salimos corriendo cuando vimos el animal. Un león tenía el doctor de Leo. Oiga, ahí en el callejón que estábamos hablando, ¿por ahí vivió Juárez? Cerquita, exactamente. El mismo Castañeda nos hablaba, nos habló de todos los alrededores de la escuela, el barrio de las Californias, Extramural, y que tan solo a una cuadra de distancia, a una cuadra, porque estaba sobre Madero, esquina Zamora. En aquellos tiempos, en la parte de abajo, había una cocina económica. Vendían picadas en la mañana y comida corrida en la tarde, y arriba había una escuela. Y que ahí había vivido Benito Juárez García 3 años en Veracruz durante la Guerra de la Reforma. Para mí hablabas de la Guerra de la Reforma y el primer año pues no sabes nada de eso, ¿no? Sales de la escuela, ya lo sabes sabiendo, pero en esos tiempos yo estaba muy chico. Entonces, cuando yo escuché todas esas cosas que estaban alrededor de la primaria donde yo estudiaba, yo quedé fascinado, mano, te lo juro. Y hay un edificio muy bonito que creo que ahorita ocupa, no sé si es Monte de Piedad. Sí, efectivamente. Sí, mira, en ese tiempo, lo que ahorita es el Monte de Piedad eran departamentos. Creo que eran 3. Uno abajo, uno en medio y uno hasta arriba. Ahí vivió la familia Cuellar Sánchez, hasta donde yo me acuerdo. Antes de eso, había sido casa de una familia muy reconocida de la ciudad de Veracruz. Sí, igual donde está Lina. Para mí que también donde está Lina era o lo tenía también el doctor de Leo. Es lo que yo me acuerdo.
en esos tiempos, ¿no? Sí, la zona, bueno, es que cada centímetro cuadrado de Veracruz está lleno de historia. Y más ahí en el centro histórico. Y más en el centro, así es. Entonces, era una maravilla. Entonces, sí, la verdad, mi instrucción primaria fue maravillosa. Sí, fue donde yo, de algún modo, sí consolidé el darme cuenta de la ciudad en la que vivía yo. Seguido iba yo a México, por supuesto, porque tenía familia allá, pero pues, yo quedaba fascinado con el libro que me regaló mi mamá. Ese libro que te digo se llama Estampas de Veracruz Antiguo, de José Pérez de León. Un libro que casi es de pura fotografía antigua de Veracruz. Aún lo conservo. Para mí es un tesoro gigantesco, invaluable. Es ese libro que me hizo que yo me enamorara más de mi ciudad todavía. Hay mucha historia alrededor de la ciudad. La verdad que empezar por alguna situación en específico es complicado porque hace rato lo mencionaba, bueno, lo mencionabas ahorita. A veces no nos damos cuenta de dónde estamos viviendo. O sea, a veces no tenemos la dimensión de saber lo que pasó en la ciudad o los personajes que han vivido aquí. Yo cuando voy mucho al centro de la ciudad, me gusta imaginarme, ir viendo los edificios, imaginarme y recordar las cosas que de manera muy escueta sé que pasaron o que sucedieron cerca, ¿no? Pero conocer la historia de donde vives es realmente interesante porque al final de cuentas creo que es de donde venimos. O sea, hay mucha historia de dónde platicar de Veracruz. Muchísimo, así es. Mencionabas a Domingo Buró, que fue... ¿Qué tan importante? Porque mucha gente no lo ubica. ¿Y qué tan importante fue para la ciudad? Mira, Domingo Buró fue un hombre muy visionario que hasta el día de hoy no se le ha hecho justicia como debiera. Mira, por lo menos una escuela primaria, una calle, un fraccionamiento debería llevar su nombre. Sí. Sí. Sus restos están en la parroquia de Veracruz, ¿verdad? Ahí estaba, fíjate, fue una cuestión muy injusta. Muy, muy injusta. Y lo voy a decir aquí en tus micrófonos. Sí. En la parroquia de Veracruz estaba enterrada su mamá. Ok. Sí. Catalina Vázquez de Buró, que era hermana de Ciriaco Vázquez, que murió destrozado en la batalla de Cerro Gordo en 1847, defendiendo a nuestra nación contra el invasor norteamericano que se dirigía hacia la Ciudad de México. De ahí que don Domingo Buró, cuando fuera alcalde, en ese espacio vacío que quedó de la muralla, construyera un parque con el nombre de su tío. Sí. Un gran héroe mexicano. Y no solamente había hecho eso Ciriaco Vázquez. Cuando termina la Guerra de Independencia y el último reducto español bombardea Veracruz y ya luego se rinden porque no tienen más que disparar y ya se van a ir para España, muchos españoles que estaban en San Juan de Ulúa estaban muy enfermos de escorbuto y otras cosas. Entonces, si los subías a un barco... No, españoles... estaban como carceleros. O trabajando en San Juan de Ulúa. Mira, cuando ya México era independiente, Juan O'Donojú, que fue el último... Pues ya no era ni siquiera virrey. Juan O'Donojú era capitán general y jefe político de la Nueva España. Y él nada más llegó, lo agarró Santa Ana, se lo llevó a Córdoba a firmar los tratados de Córdoba. Punto. Ya México era libre. Entonces, O'Donojú, la guerra le dijo, ya se acaba. Y le ordenó a todos los soldados españoles que se regresaran a Cuba. Cuba seguía siendo de España. Bueno, pues ya se iban y O'Donojú se muere el 8 de octubre. Los españoles estaban aquí todavía en Veracruz. Sí se fueron, pero en lugar de irse a Cuba, ¿qué crees que hicieron? Se fueron a meter a San Juan de Ulúa. Todo el ejército español que quedaba. Y inclusive estaban tramando volver a conquistar. Tomar armas, ¿no? Entonces ahí estuvieron, bombardearon Veracruz. Ya luego no tenían armas, no tenían más que disparar. Y se rinden ya para 1825. Pero muchos estaban muy enfermos, ¿sí? Y si los subías a un barco se te iban a morir en el camino. Entonces, lo que hicieron fue pactar con el nuevo gobierno de México, vamos a decir, de un país estaban haciendo. Y dijeron, a ver, que se queden aquí los españoles enfermos en un hospital, los vamos a curar, los vamos a cuidar. Y dijo España, sí, pero yo necesito una seguridad de esos hombres que te estoy dejando. Sí. Entonces, a ver, me voy a llevar un depósito. Me llevo a Ciriaco Vázquez a España y hasta que tú me entregues todos los soldados vivos, yo te regreso a Ciriaco Vázquez. Imagínate nada más todavía. Sí, entonces, Ciriaco Vázquez fue un gran personaje de la historia de México.
un hombre que defendió su nación y que corría peligro en España. Si los fusilaban, lo mataban a él allá. Entonces, bueno, por ese motivo Domingo Buró, a ese parque con su nombre, la mamá de Domingo Buró, doña Catalina Vázquez, fallece y la entierran allí en la catedral. Uh-huh. Y cuando la catedral, que fue hace apenas unos cuantos años, fue restaurada y arreglada, yo vi muy mal. Porque es parte de la historia del edificio. Sí, cierto. Si ahí está enterrada Catalina, deja la placa, porque la placa es antigua. Sí. Angelina debió haber hecho algo, ¿eh? A ver dónde está la placa. La instalas en su lugar donde estaba originalmente. No debes de moverla. Mira, se mueren los que la restauraron, nos morimos nosotros. ¿Y qué tal si dentro de unos 50 años llegan y escarban y encuentran un esqueleto? Y dicen, ¿de quién es? Claro. O sea, eso que cometieron fue un verdadero delito. Sí, quitar la placa. Es parte de la historia del edificio. ¿Qué pasó con esa placa? Buena pregunta. Yo una vez sí le pregunté, en paz descanse, al padre que falleció, se me olvidó su nombre. Uh-huh. Le pregunté, oiga, padre, ahí la tenemos guardada. Instálenla. O sea, está el piso solo. O sea, tiene que estar ahí la placa. Es parte de la historia de lo acontecido adentro de la Catedral de Veracruz. Claro. Mira, tú entras a la catedral, inmediatamente a la derecha está la capilla del Rosario. Uh-huh. De la Virgen del Rosario. Y tú ves en el suelo y están varias plaquitas, porque hay mucha gente enterrada ahí. Está correcto, ahí déjalas. Bueno, ¿por qué ensañarse con la mamá de Domingo Buró? ¿Por qué no tiene el reconocimiento como alcalde, pues fíjate como que visionario? Porque la verdad, sé de muchas obras que hizo. Mira, muchísimas. Hasta el día de hoy seguimos gozando obras de Domingo Buró. Sí. Hasta el día de hoy. Mira, no sé exactamente por ahí qué es qué, pero parece que hay una especie de malinchismo en contra de nosotros mismos. O sea, bueno, él era mexicano, ¿no? Pero ascendiente de franceses. Domingo Buró fue olvidado porque fue una persona que nunca tuvo ambiciones para sí. Uh-huh. Nunca pensó en sí. Siempre hizo todo para todos los demás. Mucha gente dice, ¿por qué botaron la muralla? Lo hubieran dejado un pedacito. Ok, quizá tengan razón. Solamente hay que ver el momento que se estaba viviendo, el momento histórico. Sí. Quizá dentro de unos 200 años pregunten, ¿por qué la gente votó por Morena y no votó por tal partido? Bueno, tienes que vivir el momento histórico para entender el por qué sucedieron las cosas. Claro. Es muy importante. Bueno, si tú si lees y estudias el contexto histórico de ese momento, vas a entender el por qué. ¿Sí? Mira, para 1880, cuando Domingo Buró se hace alcalde, nadie quería la muralla. Nadie. Para empezar, ya las puertas como tales no existían. Okay. Estaba la abertura, pero sin el portón. Sí, ya te entrabas y salías así. Sí, era un paso libre. A extramuros ya había muchos barrios que habían crecido. El barrio de las Californias, el barrio del Nuevo Mundo, el barrio del Mondonguero, La Huaca, el barrio de La Huaca. Ya había varios barrios extramurales que crees con casitas de madera. El barrio de La Huaca que hoy conocemos no es de esa época, ¿eh? Sí. Es diferente. Eran puras casas así tipo de invasión, que se llaman paracaidistas, sin ton ni son, sin orden y sin nada. Entonces ya eran muchas. La muralla hacía una división entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Okay. Además, otra cosa, la muralla de Veracruz solamente medía 3,5 metros de alto. De hecho, algunas casas estaba la muralla y se veía los techos de las casas. Sí. Otra cosa, medía una vara de ancho, antes se medían varas castellanas, 83.6 centímetros. Y era de coral. Le pegabas un cañonazo, se abría un boquetón, no servía para nada. Sí, era como una primera ayuda, digamos, para contener. Para contener, ¿no? Quizá nada más. No servía. Y había que darle servicios a gente que vivía afuera. Además, tengo entendido que había mucha infección dentro de... O sea, a intramuros había mucha enfermedad y insalubridad. El pretexto fue de que decían que la muralla... Que eso no es cierto. Que la muralla no dejaba circular libremente el aire por las calles, ¿no? Y para sanearla, porque eso sí, el saneamiento de la ciudad era importante. Bueno, pues entonces ya botar la ciudad para poder que la ciudad se saneara y también que
la gente que vivía extramuros también tuviera sus servicios y estuviera ordenada. Domingo Buró hizo, vamos a llamarle así, es el nuevo nombre que se le da, el primer plan de desarrollo urbano de Veracruz. Una maravilla. Imagínate, ¿no? Domingo Buró también, voy a decirlo, Veracruz, pues es como si fuera el padre del reciclaje en México, ¿no? Hoy en día, que hablamos del reciclaje para evitar la contaminación, imagínate, ¿no? Domingo Buró parte en una comitiva con don José González Pajés, don Salvador Carrao, don Francisco Canal. Fíjate, hay calle González Pajés. Sí. Hay calle Canal. Pero no hay calle Domingo Buró. Y fue el que creó también, antes de ser alcalde, en 1873, el primer cuerpo de bomberos en México. Sí. O sea, el 22 de agosto, si no mal recuerdo, es el Día del Bombero. Y ese día fue cuando se levantó el acta constitutiva gracias a Domingo Buró. En México se celebra el Día del Bombero gracias a Veracruz y gracias a Domingo Buró. Fíjate nada más. ¿Por qué no se ha hecho una petición al ayuntamiento para que la lleve al cabildo, para que pueda dársele el reconocimiento? Porque al final de cuentas sí estará plasmado en la historia como un alcalde más de la ciudad, pero no tiene... Yo que he leído un poquito acerca de las cosas que ha hecho Domingo, o que hizo Domingo, sé que fue una figura importante. Muy importante en esta modernización de la ciudad en esos años. O sea, fue el que empezó a dar apertura a muchos temas urbanos. Urbanos, educativos. Y fue el que al final empezó a hacer que la ciudad creciera con orden. Con orden, así es. Sí. Para allá voy. Mira, él va en la comitiva a la Ciudad de México para que... La muralla no dependía del ayuntamiento, la muralla era de la Secretaría de Guerra y Marina. Entonces, Porfirio Díaz era el que tenía que autorizar. Sí. Entonces, bueno, él va a la Ciudad de México ya, y bueno, Porfirio Díaz le da permiso de votar la muralla en el lienzo de tierra, los 7 barotes de tierra. No podía votar ni los cuarteles militares, donde ahorita está el Teatro de la Reforma. Sí. No podía votar ni el barote de Santiago, ni el de la Caleta, ni tampoco podía votar el lienzo de muralla que mira al mar, porque se hacía detener el embate de las olas. Sí. Exacto, ¿no? Bueno, ya. El problema es, vótala tú. Yo no lo voy a hacer. No hay. Y Domingo, híjole, ¿qué hago? No, bueno, pues... Bueno, el que fue 4 de julio, no, ahorita me acuerdo bien, 14 de junio. Cuando empezó... El derribe de la muralla, sí. Que es acá... en la mera esquina de Zamora y el Callejón de Degollado. O igual por donde está el edificio de los Puros. Atrás, sí. Hay una placa ahí, ¿no? Hay una placa, sí, 14 de junio. Curioso. No me quiero olvidar o que me equivoque yo de fecha. 14 de junio de 1880. Ese día era también el día de que se celebra de la Revolución Francesa, la famosa toma de la Bastilla. Entonces dicen que por ahí hay una cuestión de sincretismo de que él como francesa, bueno, pues ese día lo hacemos, ¿no? Y salió una comitiva bien bonita con la banda de música del ayuntamiento por todo Zamora, hasta que llegaron ahí a la Puerta Nueva, ahí estaba una de las puertas de la ciudad. Y después de un discurso comenzaron a destruirla, ¿no? Pero traían presos de San Juan de Ulúa los rayados que, híjole, avanzaban 1 metro al día, nada. Entonces, preocupado Domingo Buró, hacer el nuevo plano de la ciudad. Y fíjate que, por ejemplo, aquí estaba una casita, ¿no? Y aquí venía la calle de Zamora. Para sacar la calle de Zamora tenías que botar esta casa. A la gente no le iba a gustar. Claro. Entonces, lo que hizo fue Domingo Buró, fíjate, qué inteligente, ahora sí, como dicen, matar 2 pájaros con una sola pedrada. Le dijo a toda la población extramural, ayúdenme a botar la muralla y les regalo el material de la misma para que ahora ustedes hagan sus casas de mampostería alineadas conforme a la nueva traza. La gente no le dijo que no, imagínate, te están regalando material para que construyas tu casa de mampostería. Entonces toda esa gente se abocó a botar la muralla y por eso es que no quedó un cachito de la misma, porque la muralla se recicló. Fíjate, no se botó, se convirtió en casas para la gente que vivía en ese momento a extramuros. En todos esos alrededores, claro. O sea, fue una maravilla, ¿sí? Todas las casas que están ahí por Lerdo, por Juárez, hacia Hidalgo, hacia Bravo, hacia Guerrero. ¿Hasta dónde se extendía más o menos la ciudad? Mira, la ciudad... en ese momento. La cuestión interna de la muralla, o sea, intramuros, era de Ocampo a Montesinos. Sí. Y de Hidalgo,
pero más que ahí había un pequeño redondel, hasta Landeros. Hacia el mar, sí. Punto. Que era hasta donde llegaban los límites de la ciudad, porque ya todo lo demás era mar. Era mar, hacia allá era sí, mar. O sea, no había la calle de Mario Molina que llega hasta el Emporio y toda esa parte, todo eso era mar, no existía. Mario Molina, que se llamaba la calle del Vicario, solamente llegaba hasta Landericos. Hasta ahí llegaba el mar en Landericos, ¿sí? Entonces, efectivamente, todo lo demás son terrenos ganados al mar. Y bueno, pues así fue como se mueve la muralla, pero fíjate, o sea, la gente abocó, la gente quiso para poder vivir mejor, tomar el material de la muralla para vivir ahora en ese tipo de casas. O sea, hay que entender el momento histórico. Podemos hablar más, pero es muy extenso. Y entonces, al final muchos, yo entre ellos me incluía de decir, híjole, qué mal que no tuvieron esa visión a futuro de decir, vamos a dejarlo como un recuerdo, como una reliquia, como tal, pero lo que decía es entender el momento en el que se pasa. Hay algunos que sí no han entendido el momento o no sé, porque por ejemplo, vamos a saltarnos de fechas, la atrocidad que hicieron con el parque ecológico. En lugar de haber rehabilitado el Deportivo Veracruzano, dejarlo en condiciones para que siguiera habiendo eventos deportivos o eventos al aire libre, crean un elefante blanco que ahí está. Eso sí no es entender, porque ya es en épocas recientes, o sea, fue 1980 90 y tantos fue con Efrén López Mesa. O sea, no es 91, no es entender 92, lo 93. Que está pasando. Sí. Así es. Dejaron a Veracruz sin béisbol. Sí. De hecho, el béisbol, el Águila de Veracruz juega en Boca del Río. Sí. Porque pues el parque está en Boca del Río. Claro. Sí, sin hacer de menos a nuestro hermano municipio. Sí. Pero pues ahora está allá. Sí, fíjate nada más. Y además, era ¿desde cuándo dataría el Deportivo Veracruzano? 1933, 34 lo construyeron, sí. Era un edificio que, o sea, era un complejo deportivo que complejo deportivo. Quizá ya para estas fechas estaría muy chico. Claro. Quizá ahí mismo algo más grande, algo más... De hecho, fue creciendo. Pero igual y serviría para tener algunos otros eventos. Por supuesto. Tanto deportivos como culturales. Exactamente, por supuesto. Pero bueno, ni modo, esas a veces no tener. Y otra cosa que yo siempre he pensado es, a través del turismo, debería de haber un tranvía por lo menos. Fíjate que sí. El tranvía como medio de transporte no sería viable. No, claro. No sería viable. Yo soy, por supuesto, un nostálgico. Yo viajé mucho en tranvía, lo recuerdo muy bien. A mí me tocó todavía viajar en tranvía. Pasaba uno muy cerca de mi casa. Bueno, dos rutas. El Pino Suárez, yo vivo en Pino Suárez, y el Cortés Lerdo. Sí. Eran los que tomábamos regularmente para ir a casa de mi tía Marta. Bueno, tomábamos el Reforma Zaragoza, que pasaba ahí en Juan Enríquez. En fin, el Villa del Mar o Villa Bravo, pasar por el Boulevard. Sí. Muy bonito, en realidad. Mira, son cosas que mucha gente no entiende, que a veces sería un poquito difícil de explicar. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué? ¿Quién quitó los tranvías? ¿A dónde se los...? No, los tranvías nadie los quitó. Sí. Los tranvías quebraron. Sí, era una sociedad cooperativa, era una empresa particular. Para los que sepan de contabilidad, sabrán que una sociedad cooperativa, ¿sí?, no puede autorregular los precios de lo que da, ¿sí? Tiene que ser bajo. Sí, claro. A una baja cantidad, por eso una cooperativa. Ahí no hay un dueño. Todos los trabajadores a la vez son dueños de la empresa, son socios, ¿sí? Hay que repartir todo ese dinero. Los tranvías, fíjate nada más qué bonito, en 1908, cuando empiezan andar los tranvías en Veracruz, a partir de 1908, 5 de julio. De aquella ocasión ya tenían la visión, por supuesto, de un transporte eléctrico que no contaminara. Algo que necesitamos mucho hoy en día. Sí. Claro, con la no descubrimiento, sino con el aprovechamiento del petróleo, pues fueron dejando a un ladito, vieron el negocio por ahí, fueron dejando a un lado la energía eléctrica. Sí. Entonces... que se empezó a hacer además costosa. Lamentablemente costosa. Sí. En fin, hoy no sería por otras situaciones, pero... No, claro.
Hoy el crecimiento del vehicular, del parque vehicular es muchísimo. La ciudad a veces no se da abasto para sostener. Sin embargo, tanto. Ya estamos empezando a voltear a ver que lo eléctrico es lo mejor. Sí. Y que bueno, plantas nucleoeléctricas, porque una termoeléctrica contamina, pero una termoeléctrica bien llevada, pues una nucleoeléctrica puede ser algo muy positivo. Todavía le tenemos miedo al manejo de las cuestiones del uranio y ese tipo de cosas, pero bueno, mira, para 1976, más o menos, era casi insostenible el servicio de tranvías. El gobierno federal, no me acuerdo si era el estatal o el federal, le inyectó dinero, les daba un subsidio a los tranvías. Entonces, de hecho, en todo el mundo comenzaron a desaparecer las compañías de tranvías. Dice, miren San Francisco, miren Nueva Orleans. Sí. ¿Sabes lo que cuesta un boleto de tranvía de San Francisco? Ahorita, como 140 pesos mexicanos. ¿Quién tomaría, por ejemplo, para irte a tu casa, regresando al trabajo, un tranvía? Mejor toma un taxi. Claro. Te sale más barato. Sí. Entonces, digo, haciendo la comparación. Entonces, los tranvías eran incosteables, ya eran muy viejos. El tranvía más nuevo en 1981 era de 1928. Tenía más de 50 años. Okay. Imagínate un motor eléctrico de más de 50 años con ese peso tan grande, todo lo que consume de energía eléctrica. Sí. Y en el 81 también, el gobierno le retira el subsidio a los tranviarios y tuvieron que pagar el costo total de la energía eléctrica. ¿Sí? Ya los tranvías estaban, yo los recuerdo, ya estaban bastante chatarras, ya estaban muy viejitos, ya no había piezas para ellos. Y finalmente, creo que fue un 18 de junio de 1981, por ahí, todo el equipo rodante de tranvías se guardó y ya no salió. Ya no salió, sí. Y los empezaron a vender. Sí. Fíjate que la misma cooperativa, ¿te acuerdas de los camiones, por ejemplo, todos los amarillos, ¿no? El 20 de noviembre. El Cuauhtémoc, el Úrsula Galván. Bueno, pues eran de los tranviarios. Okay. Fíjate nada más, los mismos tranviarios comenzaron a comprar camiones para que con ese dinero sostuvieran los tranvías. Sí. Imagínate nada más, ¿no? Porque ya no se podía. Finalmente fueron adiós los tranvías y siguieron los camiones. Para echar a andar un tranvía necesitas 3 cosas. 3. 1. Montar rieles por toda la ciudad. Hay que romper el piso, sí, claro, durmientes, los rieles. Mucho trabajo. Sí. ¿Sí? Otra, poner postes para el tendido eléctrico aéreo del tranvía. Sí. Y luego el tranvía. Y por supuesto la energía eléctrica. Claro. Para echar a andar un camión, ¿qué necesitas? Sí. El camión y el diésel. Y se acabó. Si se hizo un hoyo ahí, bueno, pues el camión se va por otro lado, no hay problema. Si el riel se rompió, se hundió, ya no puede pasar el tranvía. Entonces, la verdad es que por ese lado, yo sí estoy seguro que una ruta que sea por el bulevar sería que uniera Veracruz y Boca del Río. Nada más el bule parte del centro y el malecón, punto. Nada más ahí. Sí, como más turístico. Enfocado, exactamente, más enfocado en el tema turístico. Unas 4 o 5 unidades, no muchas, para que siempre estén llenas, ¿sí? Sería excelente. Y quizá, si el gobierno no tiene dinero, bueno, concesiónalo. Claro. Que sea una empresa que venga. Lo único que sí te pediría yo como ciudadano o quizá en su momento como gobierno, no me pongas un tranvía de los modernos que están circulando ahorita. Porque inclusive existe una compañía que se llama Gomaco Trolley Company, okay, que te hace tranvías modernos, o sea, con tecnología moderna, sí, pero físicamente son igualitos a los antiguos, ¿eh? Okay. Igualitos, sí, como los que teníamos aquí, los abiertos y todo lo demás, o los Peter Witt, que eran de los hechos en 1928, muy bonitos, igualitos, sí. Entonces te puedes tener un tranvía con tecnología moderna, sí, que va a haber refacciones, va a haber todo, pero con el aspecto antiguo. Sí. Sí, eso es lo más importante porque estamos hablando de una ciudad de 425 años que es Veracruz, pero con un cabildo de 500. Estamos hablando de mucha antigüedad. Claro. Entonces hay que conservar ese tipo de cosas, ¿sí? Claro, a mí me encantaría. Como sueño y como algo turístico, pues siempre te queda la nostalgia para los que tuvimos la posibilidad de subirnos. Así es, porque en América, bueno, en Estados Unidos hay tranvías, en Canadá hay tranvías, pero en América Latina, bueno, no sé si llama la América Latina, pues eso es Brasil. Solamente en Río de Janeiro hay un servicio de tranvías muy parecido al que hubo en Veracruz. Okay. Sí. Oye, licenciado, vámonos otra vez hacia atrás.
Veracruz siempre fue un lugar en donde la gente que venía de fuera encontraba refugio. No porque la gente de aquí no hiciera nada por prosperar, pero al final de cuentas muchos de los inmigrantes que llegaron a Veracruz se hicieron prósperos en esta tierra. ¿Qué familias son las que empiezan a llegar que todavía tienen descendientes hasta el día de hoy? Bueno, mira, Veracruz, la ciudad no tiene antecedentes prehispánicos. Uh-huh. Aquí no había una aquí como tal. Sí. Fíjate que en los alrededores sí, donde ahorita está Tamsa y otros sitios se han encontrado vestigios. Eso sí no sabía, ¿eh? Sí, en la parte de atrás de Tamsa hay unas pirámides chiquitas. Y se han encontrado en algunos lugares muy cerca de Veracruz, pero donde está el centro de Veracruz no había nada, era un arenal. Había, por ejemplo, en San Juan de Ulúa, que era una isla, sí. Había una pirámide porque era un adoratorio, y en la isla de sacrificios también. Okay. Entonces, perdón. Sí. Veracruz es una ciudad totalmente fundada o hecha por migrantes, por extranjeros, ¿sí? En un primer momento por españoles, ¿no? Sí. De apellidos, bueno, la ciudad se ha transformado muchísimo, ha llegado muchísima gente, pero por ejemplo, mi familia está emparentada con una familia Machorro. Okay. Sí. Los Machorro, los Sámano y los Buitrón fueron las primeras familias que se asentaron en lo que hoy es Veracruz. Cuando Veracruz andaba errante y estaba todavía en lo que hoy es la Antigua, sí. Aquí donde está la ciudad de Veracruz, ahí en el mero centro, eran 3 familias, lo repito, los Machorro, los Sámano y los Buitrón. Juan Bautista Buitrón, Carlos Sámano y Juan Bautista Machorro, con sus familias, eran venteros. Uh-huh. Habían hecho unas casitas de madera donde cuando llegaba la flota española, te estoy hablando 1580 y tantos, por ahí más o menos, llegaba la flota española y todos esos marineros que habían pasado 2 meses, 3 meses navegando, bueno, se bajaban, les daban de comer, dormían en una cama ya sin mover tanto como el barco, bien, les daban atención. Todavía la familia Machorro existe aquí en Veracruz. Y yo no podría decirte con una certeza total, pero es muy posible que se trate de los mismos descendientes, ¿sí? Por ejemplo, hay familias muy antiguas. Lo voy a mencionar, por ejemplo, de la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, que fue es la cronista oficial de la ciudad ahorita, sí. Y que fue directora del archivo municipal. Su familia también es muy antigua, sí, muy, muy antigua. Sí, sí, son esos apellidos que se quedan acuñados en la historia de la ciudad, ¿no? Exactamente, así es. Algunos apellidos han desaparecido porque van llegando nuevas generaciones, se van casando y el apellido a veces queda en vía materna, uh-huh. Y en vía materna se pierde en la tercera generación. Entonces ya por eso muchos apellidos se han perdido, ¿no? Porque encuentras diversos apellidos en documentos antiguos, ¿no? De gente que pide permiso para hacer esto. Sí. Por ejemplo, en la Catedral de Veracruz hay un familiar mío. Okay. Sí, un niño enterrado, sí. Se apellidaba Cañas Migens, sí. Sus papás españoles que vivían aquí en la ciudad de Veracruz. No tengo muchos datos de ellos. Uh-huh. Él muere siendo un niño y lo entierran dentro de la catedral. Debió haber sido una familia más o menos acomodada, pudiente, para lograr eso, porque sí había cementerios. De hecho, donde ahorita está la fototeca, uh-huh. Allí era cementerio. Sí. Atrás de la iglesia y atrás de la iglesia del Cristo en también, lo que es ¿no? Prim, entre Prim y atrás de la iglesia, hacia atrás hasta más o menos a donde termina o sobresale hacia Prim, el Callejón del Cristo. Sí. Todo eso era el cementerio que en 1791 mandó a hacer el virrey conde de Revejedo, a extramuros y al sur de la ciudad. Pero antes de eso existió el famoso cementerio exactamente a espaldas de la hoy Catedral de Veracruz, que en aquel tiempo era únicamente la parroquia de la Asunción. Uh-huh. Entonces, fíjate nada más, o sea, hay tanto proceso histórico en Veracruz, hay tantas cosas que se pueden rescatar de la ciudad, que sí, por ejemplo, pudiéramos ser la ciudad de las placas, ¿sí? Imagínate que hubiéramos... La Habana lo tiene, yo conozco La Habana, todos ves ahí. Sí. Está llena de placas. Aquí estuvo esto, aquí estuvo el otro. Y para que no se la roben, hazla de mármol, porque si la pones de metal, se la roban. O sea, ese problema también nosotros no queremos a nuestra ciudad, los ciudadanos, ¿no? Entonces,
sería muy interesante colocar placas porque rescata nuestra identidad histórica, ¿sí? Rescata nuestra identidad histórica. Es muy, muy, muy importante eso. Todas estas personas que vienen en épocas más recientes, posiblemente con la guerra en España y que empiezan a venir y empiezan a asentarse en Veracruz, hacen también que la economía del puerto crezca por lo que ellos trabajan, por lo que traen. Sí. Hablo de, no sé si a lo mejor me equivoco, me corriges por favor, de los Maroño, de los Venta, de todas esas familias que empezaron a llegar, y se me escaparán algunas otras, pero de todas esas familias que empezaron a llegar y que empezaron a establecerse. ¿Qué datos hay de ellos, por ejemplo? Mira, muchísimos. Yo he tenido el placer de platicar con varios de ellos. Yo de hecho, quiero invitar al señor Juan José Venta a que venga a platicar también. Que su antepasado llegó, creo que en a principios del 20 en el Alfonso XIII. Era un barco de la Compañía Transatlántica Española. Y que llegó con un maletín. Sí. Con un sueño. Que es la imagen que está, ¿no? Sí, él con el maletín. Y mira el emporio que hizo, ¿no? O sea, gigante. ¿Ellos fueron dueños de Miravalles? Comercial Miravalles más recientemente, pero desde empezaron un principio... con Casa Venta. Empezaron precisamente con el Alba. Okay. Era una tienda, vendían café, pero no era cafetería. Era una tienda. De hecho, ahorita presumen mucho en los cafés que están haciendo, la fotografía así en grande... que se ven, eran aquellas tiendas de abarrotes con estantería de madera de cedro, llena de cosas, ¿no? Había los famosos ultramarinos. Si algún día invitas a alguien, por supuesto, invita a don Efraín Ralero Trinidad, que fue regidor del Ayuntamiento de Veracruz, un caballero en toda la extensión de la palabra. Los Ralero, también una familia que fueron de migrantes en su momento. Que eran dueños de Casa Ralero. La Casa Ralero y el edificio que está en la mera esquina de Independencia con Ocampo. Ahí estaba una papelería. Ahorita me acuerdo el nombre de la papelería. Bueno, ellos iniciaron viviendo en Independencia. Fíjate, abajo era el negocio y arriba era la casa. Y a pesar de que, estaban trabajando y haciendo dinero, el mismo don Efraín Ralero Trinidad lo comenta, dice que dormían encima de las cajas del material. Sí, nada de lujos, ¿no? A trabajar. Sí, venían con la intención de hacer un futuro acá. No quiero escucharme mal, pero muchos mexicanos tenemos un grave problema. Trabajamos un día, ganamos bien y mañana ya tengo y con esto me conformo. Sí, entonces, ellos venían a trabajar. Muchos migrantes. Veracruz fue una ciudad de había migrantes, o sea, principalmente comerciantes muy importantes. De hecho, los comerciantes formaron aquí en Veracruz algo que se llamó a finales del siglo XVIII el consulado. No se trata de un consulado de algún diplomático, país. Sí. No. Era como como la Cámara de Comercio. De hecho, eso era la Cámara de Comercio, ¿no? Y gente muy pudiente. Todos ellos participaban como alcaldes o regidores. O sea, entonces, ellos fueron los que mandaron a empedrar las calles de la ciudad porque eran de tierra. El consulado mandó a hacer muchas obras importantes en la ciudad. Entonces, en común, entre ellos trabajando como comerciantes y los otros dentro del ayuntamiento, hicieron progresar la ciudad de Veracruz. Muchos españoles y de otras nacionalidades, también libaneses, ¿no? Los sirio-libaneses, mira los Chedraui. Sí. Finalmente, el mero papá de los Chedraui, el abuelo, ahorita que ya falleció hace muchos años, puso la primera piedra para lo que hoy es precisamente el club libanés, el Salón Baalbek, ¿no? Es una maravilla ese semiglobo que está ahí. Muy característico, ya es muy representativo de Veracruz ese salón. Sí, la arquitectura que tiene. Así es, la tienda que hizo. Y yo recuerdo haber platicado con don Luis Solán Aguilera, un gran locutor de la ciudad de Veracruz, que en una entrevista que le hizo precisamente al señor Chedraui, creo que se pidió Chedraui Caram, no recuerdo bien. Cuando abrió en 1970 su primera tienda en Jalapa, ¿no? Y él decía, hay que hacer algo por la gente. Sí, el señor Chedraui. O sea, darles a la gente trabajo, que produzcan. Es que traen esa mentalidad. Esa mentalidad. Mira, ellos llegaban, se ponían a trabajar, ya hacían algo de riqueza y en lugar de andar presumiendo coches y eso, ¿sabes qué hacían? Se mandaban a traer a sus demás familiares que estaban en Europa. Una Europa que en aquellos tiempos no estaba económicamente muy bien. Sí, no era bullante. No era bullante y que pues, el turismo todavía no se descubría como tal así. Y los traen
y les daban alojamiento, les daban trabajo y los ayudaban a salir adelante. Entonces, fíjate qué filosofía tan grande de trabaja, te traigo, te ayudo, te doy tu base para que trabajes y que salgas adelante. Por eso la ciudad se formó principalmente de comerciantes. Todos ellos, hay que decirlo, todos ellos de verdad trabajaron muy, muy, muy duro, ¿no? O sea, Si nadie les regaló nada, o sea, la riqueza que hicieron o lo que fueron amasando fue gracias al esfuerzo y al trabajo de todos los días. Te digo, como dice el señor Ralero, estaba arriba era la casa, pero también era la bodega, ¿no? Y dice que él agarraba y nada más se ponía una colchoneta sobre las cajas de la mercancía y ahí se dormían. Cero lujos. Venías a trabajar. Veracruz, imagínate, una ciudad donde había ingleses, franceses, alemanes, chinos, japoneses, españoles, de todas las nacionalidades. Donde era la cárcel aquí en Allende. La escolar, la papelera de la escolar, la de los raleros, sí. La cárcel aquí en Allende, por ahí era donde se ponía el mercado de chinos. Bueno, no era mercado como tal. Los chinos tenían hortalizas, principalmente. Las hortalizas. Había una hortaliza, efectivamente, pero para 1940 y tantos, 340, en la hoy esquina de Pino Suárez y Velázquez de la Cadena. Que esas eran las orillas de la ciudad. Sí. La otra muy famosa, que era de un chino que se llamaba Luis Fong, estaba donde ahorita está la DO. Las famosas hortalizas de los chinos. En esa parte, el manto freático, había como arroyitos, está cerca de la Laguna de los Cocos. Y bueno, se daban. Tú los domingos, todos los días podías ir querías, la más fresca no podía estar, arrancaba la zanahoria del suelo. Sí. Y los domingos, don Luis Fong hacía comida para vender. Digamos, el primer restaurante de comida china. Así en ese tiempo, ¿no? Hubo muchos chinos muy famosos, la familia Kwan, don Antonio Kwan. Había dos Antonios Kwan, uno que tenía un restaurante, el famoso Café Independencia, ahí en Independencia, casi a un ladito de la XEU, estaba el Café Independencia, y mucha gente todavía recuerda los biscuits tan sabrosos que hacían, ¿sí? Los otros Kwan tenían la perfumería La Mariposa. ¿Sí? Una tía trabajó ahí en La Mariposa en Independencia. En Independencia, sí. Todavía vive la hija de ese señor. Yo la conozco. Le mando saludos a toda la familia Kwan. Y entonces, eran muy trabajadores y muy sencillos. Fíjate, ahí te voy a hablar de algo muy triste. Había cubanos, había de todo aquí. Y el veracruzano, el porteño, siempre fue... Aquí en Veracruz, todo aquel que viniera de Cuba se le recibía con los brazos abiertos y que se les quería muchísimo. Sí. Todavía hasta los años 50 Veracruz tenía un sabor muy afroantillano, parecía Cuba, de hecho. Sí. Pero qué curioso, fíjate que sí había una discriminación racial hacia los chinos. Los chinos sí la sufrieron un poquito en Veracruz. Allá por 1933 se formó desde la élite de Veracruz un comité asiático antichino. ¿Sí? De que con eso iba a regular la cantidad de chinos que iban a vivir en Veracruz, que no se casaran muchachas veracruzanas con chinos, y querían llegar hasta la Cámara de Diputados para ello, ¿no? Entonces, afortunadamente, no pasó a mayores. Y Pero sí bajó la población de sí, nunca fue muy grande la población de chinos. Y al final, hoy en día no es tan marcada como a lo mejor los libaneses, los españoles, no, exactamente. Que todavía quedan. De hecho, los chinos, pues, como eran un poquito groserones con los chinos, le decían, chinos come ratas. No comían ratas. ¿Te acuerdas, Amor de Chavo? Todavía nos acordamos que había algunas tiendas que le llamaban ultramarinos. Que ya luego se volvieron depósitos de cerveza. Sí. Pero los ultramarinos en aquellos tiempos eran tiendas donde vendían productos de ultramar. Que venían muchas cosas en lata, mantequilla, sardinas y quesos. Y había una carne que venía en una lata. Una carne con mucha sal, por cierto. Bueno, los chinos comían eso. Decían carne de lata. Y ya sabes, los jarochos, rata. Chinos comen rata. Pero los chinos tuvieron una muy importante participación en Veracruz, en la vida veracruzana, con esos restaurantes como el Formosa, la tienda que se llamaba el Puerto de Huampoa, el Café Independencia, la Mariposa. Había otro chino, muy importante en Veracruz, que también tenía una tienda,
Don Juan Lont. Okay. Don Juan Lont fue amigo de mis abuelos, don Juan Lont. Imagínate, él sacaba en el primer carnaval en 1925 y en cada carnaval sacaba un carrito con una pagoda china. O sea, participaba don Juan Lont de ello. Hizo mucho dinero, por cierto. Y vivía en 16 de septiembre, casi saliendo del bulevar. Había una casa muy bonita, estilo pagoda. Era de él, ¿sí? O sea, lástima que ya la demolieron. Fíjate creo que ya me acuerdo cuál era esa casa. Fíjate que hablando de eso de demoliciones, sí, que sirva este medio para tocar una puerta. En los últimos años han demolido muchas casas hermosas de Veracruz. Cierto. Culpan al ayuntamiento. Mira, mientras no haya una ley, el ayuntamiento no te puede prohibir nada. Como dueño. Sí, como dueño. Sí. Es mía, yo la quiero... Ok, pues bótala. O sea, no tengo nada. ¿Por qué? Aquí hay delegación del INAH. Cuidadito y botas una casa de antes de 1900. A eso iba también. Ajá. Uh-huh. Ahí sí no puedes. Que sí lo hacen de vez en cuando, ¿eh? Pero bueno. Pero el INAH ya está más rígido en ese aspecto. Pero las casas de los años 20, 30, las 40, 50, que son de estilo Art Deco y todo eso, que las están acabando, ya casi no quedan, las resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes. Okay. De hecho, en la Ciudad de México hay delegación. Sí. Cuidadito y botas un Art Deco. Cuidadito, porque te va mal. Falta que aquí en Veracruz exista una oficina instalada del INBA. Es indispensable. Sobre todo por la cantidad de edificios que existen. Y que ya quedan muy pocos. Entonces, mira, nada más estamos teniendo lo muy antiguo y lo megamoderno. ¿Y el Veracruz de transición? Sí. ¿Dónde está? Pero además de lo muy antiguo, es lo muy antiguo y no hacen nada por obligar a los dueños a restaurar o reparar. Ahí te va. Digo, desde el desconocimiento me atrevo a decir que yo creo que una de las propuestas podría ser tú como dueño de una casa de 1899, para llegar al límite de 1900, no tienes dinero para invertir, te la vamos a, entre comillas, a expropiar. Vamos a invertir nosotros para tratar de recuperar, a lo mejor no para que sea habitable, pero sí para que sea visualmente atractiva, para levantar también el aspecto de la ciudad. Y si tú quieres hacer uso de la propiedad, vas a tener que ir pagando, te vamos a hacer un plan para ir pagando la remodelación que hicimos nosotros para tu edificio. Sí. Había una casa, a mí me gustaba mucho, porque a mí, como le decía, a mí me gusta mucho el tema del Veracruz antiguo. Esa parte romántica de la bohemia, de las tertulias en Villa del Mar, de ver cómo se vestían. Porque aparte obviamente también tiene que ver mucho el clima, pero era un Veracruz elegante. Sí, así es. Muy elegante. Había una casa que creo que está en contraesquina de la Jarrita de Oro, que está por aquí, por el malecón. Bueno, no por el malecón, sino por el bulevar. Había una casa blanca. Claro que sí. Preciosa. Tipo porfiriana. Yo siempre tuve la idea de ahí deberían de hacer un café no más exclusivo, sino más elegante, con música de piano. No sé, algo que llame la atención tanto a los locales como a los extranjeros. Aprovechar esa arquitectura de casa. Lástima de casa. Sí. Se la demolieron. Sí. Lo mismo sucedió también. Ahorita acaban de votar hace apenas como 2 meses. Esa casa preciosa que estaba a un ladito del Hospital Naval. No sé si sale hasta un film de 1946. Esa casa, hasta donde yo sé, era de la Armada de México. Okay, ajá. Ahí vivía el comandante naval del Golfo. Sí. Era de estilo Art Deco californiano. Sí. Ya la votaron. Y así están votando muchas cosas que dices son valiosas. Como dices tú, un café, algo. O sea, son identidad. Sí. Son identidad. Mira, yo he ido a Cuba 2 veces. Sí. Y la segunda vez fui prácticamente a trabajar. Fui invitado por la Universidad de La Habana. El 20 de octubre es el Día Nacional de la Cultura Cubana. Entonces me invitaron por parte de la universidad a dar una plática sobre la relación histórica que hay entre Veracruz y Cuba. Y principalmente La Habana, que es enorme. Enorme. Yo tuve la posibilidad de estar en Cuba en el 2001. Y para ubicarnos, allá estaba yo estudiando en la universidad, para ubicarnos decíamos
que el hotel donde estábamos era como si fuera el Hotel Lois. Ajá. Y entonces decíamos, nos vamos a ir hacia el Chuchín. Entonces ya sabíamos que era para la derecha. Y si no era, vamos hacia Veracruz. Era hacia la izquierda. Sí. Porque el bulevar, toda esa zona era como estar aquí en Veracruz. Se parece mucho. Es muy parecido. Se parece mucho, todo. Así es, se parece mucho. Pues fíjate que en La Habana, si te vas por todo lo... Bueno, ellos le llaman malecón. Sí, el malecón. Sí, nosotros le llamamos bulevar. Si te vas por todo el malecón, desde el Paseo del Prado, prácticamente donde desemboca la bahía natural, te vas caminando hacia el sur, vamos a decirle así, hacia el Hotel Riviera. Dios mío, es un placer ver cómo va cambiando la ciudad conforme a los años. Sí. Ves los edificios antiguos, ahí hay unos fuertes ahí precisamente. Ves la Fuerza, la Cabaña, los Tres Reyes del Morro que están del otro lado y de este lado algunos fuertes. Ves edificios viejos y de repente llegas a donde está el Paseo Martí y ya ves otras construcciones de finales del 19, principios del 20 y vas avanzando y conforme vas avanzando ves Art Nouveau, luego ves Art Deco, luego llegan los 50 con la arquitectura Googie. Sí. La ves ahí, Dios mío, qué maravilla. O sea, es como el arcoíris con sus colores bien definido por el paso del tiempo. Yo platicaba con maestros de la Universidad de La Habana, que tuve la gran fortuna de sentarme a platicar tomando un café con el rector de la Universidad de La Habana, el señor Cobreiro, que ahorita es el agregado cultural en la Embajada de Cuba en Rusia. Imagínate nomás. Y me invitó, cuando yo quiera ir a Rusia, tengo las puertas abiertas. Sí. Qué plática tan exquisita de un hombre tan culto. Platicábamos acerca, le dije, platicamos cosas incómodas quizá, de política. No soy de hablar de política, la detesto, pero sobre el régimen, ¿no? Y coincidíamos en algo. Quizá una de las cosas... Cuba ahorita es un destino turístico muy importante para turismo europeo, el turismo que gasta. ¿Por qué? Por lo atractivo de esos espacios que todavía permanecen ahí a pesar del tiempo. Es que es una cápsula del tiempo. Una cápsula del tiempo, es bellísimo. No, y ves los carros que pasan y te enamoras. Eso es un atractivo. O sea, con turismo, sí, todos los seres humanos, pobres y ricos, tenemos derecho a pasear y a viajar. Tenemos derecho. Sí. Con tus pocos o muchos recursos tenemos derecho. Pero mejor, claro, que los que tienen más lana porque gastan y dejan propina, van a restaurantes, lo que sea, sí, sin hacer de menos a nadie. Entonces, allá ves muchísimo turismo de todo el mundo porque les llama la atención ver eso que se quedó atrapado en el tiempo. Gracias al bloqueo norteamericano que no permitió su globalización, ¿sí? ¿Qué es lo que le ha pasado a todas las ciudades en el mundo, no? Qué padre es, perdóname por lo que voy a decir, ir a una ciudad donde no te vas a encontrar un McDonald's, donde no vas a encontrar, donde ya botaron una casa de principios del siglo XX o del final del XIX por construir una estructura de fierro y vidrio. O sea, ¡qué delicia! Sí. Entras a muchos edificios en La Habana que sí, todos o muchos, perdón, tienen elevador de jaula como lo tiene el Hotel Imperial. El hotel, sí. Ya no funcionan. Ok, pero ahí están. Pero todo, es más, hasta la planeación urbana rumbo hacia... No recuerdo ahora porque ya han pasado 25 años de eso. Pero me parece que es hacia Habana Vieja, que hay unos pasos a desnivel que ya quisiéramos tener. Sí. Bueno, eso es de la época rusa. Sí. ¿En qué años habrá quedado? Bueno, pero no, creo que eso no. Iba a decir, ¿se habrá quedado en los 50? No creo que fue francés. Los franceses hicieron ese famoso túnel que va precisamente de la parte de la Habana Vieja, sí. Cruza debajo de la entrada de la Bahía Natural y sale de lado hacia donde están los Tres Reyes del Morro. Sí. Sí. De hecho, a mí me encanta la música cubana de mediados del siglo XX. Hay un cha-cha-cha que se llama El Túnel, precisamente. Okay. Y lo tocaba, me parece, creo que... No recuerdo si la orquesta Aragón, creo que la de Enrique Jurrín. Sí, hablaban del túnel, ¿no? Dice así. Y ahora dicen las chiquitas cuando ven el vacilón, cuando ven el maquinón, vamos al túnel, mi vida, vamos al túnel, mi amor. Entonces, es un túnel que está excavado en la roca por debajo del agua,
y sale al otro lado. Es una maravilla. Lo mismo el famoso túnel de la Quinta Avenida. Hacia el lado sur, ¿sí? Ya pasando la zona que le llaman el Vedado, que era donde llegaban piratas. También hay otro túnel que pasa por debajo de una especie de arroyo, de un río, ¿sí? Y sale al fraccionamiento que le llaman Miramar, me parece, ¿sí? Donde eran unas, no sé si lo fuiste, unos palacetes preciosos. Ahí se encuentra el consulado de México en Cuba, en La Habana. Sí. Entonces, son una maravilla. Esas casas de los años 18, 20, 20 y tal, preciosísimas. Sí. No, es volver en una máquina del tiempo. O sea, ir a Cuba es ir en una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo, así es. ¿En qué se quedó Cuba? ¿60, 50? 50, ¿verdad? O sea, en libertad, hasta el 60. Sí, claro. No, hablo en la infraestructura. Hasta el 60. Ya, lo que pasa es que la apoyó mucho Rusia. Claro, sí. Y vas a encontrarte edificios más para acá, más modernos, ya precisamente en la zona pasando el Vedado. Sí, claro, más 70s, 80s. 60, ¿no? 70s, ajá, más o menos, sí. Ya más modernones, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, ir al hotel Inglaterra y entras y, Dios mío, qué precioso está. Eso es muy antiguo. Llegas, por ejemplo, al Capitolio de La Habana. 1929. Sí, toda esa parte de hermosísimo. Entras y ves la estatua, la escultura, me parece que es de la patria, si no mal recuerdo. Ajá. La República. Dios mío, sí. Y todo es mármol, es una belleza. Todo está ahí. La Universidad de La Habana. Ahí tuve oportunidad de ir a estudiar. Es una maravilla. Yo la conocí, conviví con algunos alumnos, di una conferencia ahí, me hicieron 20,000 preguntas, me caía yo del miedo de los nervios, afortunadamente todo pude contestar, ¿sí? Qué belleza, ¿no? Llegas a las casas, ahorita ya cambió un poco, sí, pero todavía tenían refrigeradores de esos curvitos que abrías con una manivela. Sí. No. Los coches, y hay todavía un tranvía que va de... Ese tranvía lo instaló en los años 20 una compañía de chocolate, la Hershey's. Okay. Recorre una parte, no sé si llega a La Habana, pero lo vi cuando regresaba yo de Varadero, lo vi ese tranvía, que todavía funciona hasta el día de hoy. Sí. Es más, en algunas zonas de Cuba todavía hay locomotoras de vapor. Sí. Pues es lo que hay. Entonces, tomando en cuenta, ahí está el vivo ejemplo de que conservar hace una ciudad más atractiva. Claro. Mucho más atractiva. El que conserva sus cosas... Es la esencia. Es identidad. Sí. Identidad. Otra vez volvemos a lo que le decía al principio. Muchas veces no sabemos en dónde vivimos. Muchas veces nos hace falta saber que en este callejón pasó esta situación o se vivió este acontecimiento en esta calle. No sabemos ni que había un río, el famoso río Tenoya. Que pasaba en medio, que por eso estaba el callejón de la Lagunilla, donde hace 400 años por ahí pasaba el río, ¿no? Y fíjate, es la única calle en Veracruz que conserva ese nombre desde hace 400 años. La Lagunilla, porque ahí pasaba. Y el arroyo Tenoya, como hacía un quiebre, se formaba una pequeña lagunita que impedía la construcción de casas, porque deslavaba, entonces no se construían porque ahí había un deslave por esa lagunita que existió ahí, ¿no? Sí. Ya cuando... El arroyo Tenoya era chiquito. Sí, era un hilito de... Era un arroyo, agua, sí. Así es. Entonces, bueno, fue fácil excavar el cauce madre hacia enfrente de la iglesia del Cristo, porque al construir la muralla no podía pasar debajo de la muralla, por supuesto, el arroyo. Sería un punto débil. Entonces, por eso el cauce madre lo abren hacia otro lado y ya desaparece el arroyo de ese sitio, ¿no? Entonces fue cuando deja, pero se queda la calle. Fíjate nada más, por ejemplo, yo una vez lo propuse y pues este ayuntamiento ya va a concluir, se han hecho trabajos muy importantes para rescatar el centro histórico, pero pues se lo voy a proponer al que venga. Claro. Imagínate como identidad que se le ponga una especie de azulejo que aparente ser un río por todo el callejón de la Lagunilla, de Arista hasta Cerdán, y hasta pescaditos, como se hacían, por ejemplo, con mosaico veneciano, ves esas figuras venecianas que se ven en el suelo, que han encontrado en Pompeya y en ese tipo de lugares. Así,
sería un atractivo turístico para Veracruz. Y le pones la placa, ¿no? Pues ya hay una referencia, o sea, ya habría una referencia. Habría una referencia. Llamarías la atención. Claro. Entre muchas cosas más que se pueden hacer precisamente para rescatar la identidad. Fíjate que en mi trabajo, yo ya tengo... mira, desde que estoy en el Museo de la Ciudad, yo ya tengo... Pues tengo 17 años en el Museo de la Ciudad, 11 como encargado. No sé si voy a continuar. No importa, yo soy de los que agarro los remos, ¿eh? Sí. Yo hacia adelante, mano, en el lugar en donde yo esté. Diseñé un curso que se llama Rescate de los Valores Históricos en Veracruz. Es gratis, por supuesto. Yo tengo mi sueldo municipal. Sí. Poco, mucho, lo que sea, yo tengo mi sueldo. Y para mí es un placer, escúchame bien, es un placer ir a las escuelas. Los chamacos hoy en día son visuales. No estés bla, bla, sí, bla. ¿por qué no? Porque se van a dormir, se van a aburrir. A mí ni me ven, yo estoy muy feo. Llevo mi proyector, llevo mi computadora y todos son imágenes. Y les explico cómo llegó Hernán Cortés a Veracruz, cuándo desembarcó, cómo desembarcó. Les explico cómo se fundó Veracruz. Veracruz no siempre ha estado aquí. Sí, claro. Hay 4 asentamientos. Cómo fue viajando, cómo regresa. Todo con imágenes. Y se los explico sin decir mentiras. Soy humano, me puedo equivocar en algunas cosas, pero no es decir mentiras. Es la forma en que tú lo platiques. Y creo que es lo único que Diosito me dio bien. Saber platicar, narrar las cosas. Sí. Estaba Hernán Cortés cuando en ese momento, y los chamacos se les va quedando. Y ahí están viendo, les explico por qué el nombre de Veracruz, qué significa. Les explico también, les proyecto el escudo de Veracruz y les enseño a leer el escudo de Veracruz. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La base principal del conocimiento de la historia de tu ciudad. Que todo niño sepa cuándo se fundó Veracruz, qué significa la palabra Veracruz, en qué lugares estuvo Veracruz antes de estar aquí, sí, y que sepan leer el escudo de Veracruz. Y mira, con uno de todos que se lo haya aprendido, me doy por bien servido y lo he logrado. Y es una satisfacción personal que no me la quita nadie, mano. Claro, porque al final de cuentas es eso. Es a lo mejor visualizar o transferir eso que te impactó cuando estabas en la niño. Primaria. Porque también y te hablaban de la historia. Tuve la fortuna de conocer como el maestro Guillermo Castañeda y otros más. Sí, la maestra Honoria en 4º año nos platicaba. Paraba la clase ahí y nos empezaba a hablar de Veracruz y esto, pero también una forma preciosa de narrarlo, ¿no? Sí. Y mira, me ha topado, ya estoy viejo, ya he ido a bachilleratos y se me acercan. Usted fue a mi primaria, sopas, y ya están en bachillerato. Sí. Nos va a platicar de esto, ¿va? Y de esto. Una vez iba yo regresando de la chamba, iba yo por Independencia. Y un adolescente ya, no sé, 18 años, ya adulto. Maestro, ¿sí se acuerda de mí, verdad? Y yo, sí. Mire, le presento a mi novia, mucho gusto. Le estoy diciendo y no me cree que allá donde está tal negocio, ahí estaba la muralla. Y ya de ahí para allá era mar, que no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad, maestro? Sí. Ya ves, te dije, no tienes una idea, Junior, de lo bien que me sentí. Un muchacho presumiéndole a su novia. En lugar de hablar de que si del reggaetón, de que si aquella artista hizo esto, le estaba platicando de su ciudad. No, me sentí... Es que todos los que somos enamorados de la ciudad, porque la realidad es esa, hay muchas personas que somos, no sé si almas viejas o alguna cosa parecida, pero a todos los que nos gusta escuchar el son, a todos los que nos gusta sentarnos a recibir la brisa del mar o tomarnos un lechero o escuchar y ver la ciudad. Desafortunadamente no todo es tan disfrutable, pero sí es el ver en ciertos edificios y decir, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Quiénes vivieron aquí? ¿Qué familias estaban asentadas? Toda esa parte y decir, estoy enamorado de mi ciudad. Claro. No quererte ir de tu ciudad porque te gusta tu ciudad, porque te gusta lo que ha vivido tu ciudad, porque sabes que es cierto que nos falta mucho como veracruzanos por hacer por la misma ciudad, pero sin embargo es vernos rodeados de tanta y tanta y tanta historia. La verdad que es para los que nos gusta es
satisfactorio dar una vuelta por el centro. Hay mucho que rescatar. Sí. Muchísimo que rescatar. Mira, volviendo a don Domingo Buró, ya para terminar el tema de Domingo Buró, fíjate, inició lo del reciclaje. Sí. Hizo los bomberos que hasta el día de hoy existen. Y otra cosa, el tipo ya pensaba en las cuestiones de género. Okay. Sí. No hablamos de ese punto. Ajá. Hizo, creo, 4 escuelas primarias. ¿Tú sabes quién fue Manuela Herrera? Sí, no conozco mucha su historia, gente, pero... Mira, me acuso, yo de niño... Mi hermana estuvo en la Manuela Herrera. Y yo, ¿quién es Manuela Herrera? ¿Y quién es Manuela Herrera? ¿Y quién es Manuela Herrera? Y un día agarro en los libros y empiezo a buscar Manuela Herrera, pero esa es Manuela. Y hasta que la encuentro. Manuela Herrera, no me acuerdo de dónde era, fue una mujer que todo su lana la dio para la independencia de México. Por poco y la matan. Okay. Sí. Una heroína. Entonces, Domingo Buró, quizá ya para todo eso, en aquellos tiempos, ya todo era... Acababa de morir Juárez, pero bueno, Benito Juárez, Hidalgo, Allende, Guerrero, Aldama, o sea, los de siempre. Sí. Y dijo Domingo Buró, ¿sabes qué? Género, mujeres. Y construyó la escuela Josefa Ortiz de Domínguez, Manuela Herrera y Leona Vicario. Ok. Sí. Y la escuela del reloj, la que está en Díaz Mirón, que se llamó originalmente Ignacio Allende. Sí. Un prócer de la independencia que llegaba a Veracruz. El malecón de Veracruz, que el que sale de Mario Molina hacia el Hotel Emporio, se llama Insurgentes Veracruzanos. Sí. Esos insurgentes veracruzanos formaron aquí en Veracruz, que era la ciudad más leal a España, súper leal a España, formaron una célula independentista. O sea, ellos solitos, eran 6 chamacos, entre 17 y 21 años, solitos contra el tsunami. Y ellos fueron inspirados por don Ignacio Allende, que venía a Veracruz. Okay. Sí, fíjate, todo hay una relación. Entonces, hablando de género y del rescate de la posición de la mujer en la historia de México, Domingo Buró, en lugar de ponerle nombres de hombres, le puso nombres de mujeres. Reconoció la labor o la participación de la mujer en la historia. Fíjate nada más. Domingo Buró, él fue el primero que pone la piedra para construir el puerto artificial de Veracruz. Sabía que hacía falta. Pobrecito. Pensaba que lo podía pagar el ayuntamiento. Sí. Quebró en la idea. De su propia lana, de su propio dinero, puso para hacer obras en la ciudad. Sí. Hizo algunas personas piensan que el Tecnológico de Veracruz es el tataranieto también de Domingo Buró, porque él forma una escuela de artesanos. Okay. Que los artesanos, fíjate bien, les dio dinero para comprar herramientas, ¿sí? Pero tenían la obligación de que su oficio enseñarlo a otros. Fíjate nada más. Transmitir ese conocimiento. Y que de ahí nació, años después, la enseñanza de la Escuela de Enseñanzas Especiales que estaba en PRIM. Okay. Sí, que también eran así como que de oficios, bueno... Y ya luego se volvieron ingenieros. Y que de esa escuela, eso sí está documentado, de la Escuela de Artes y Oficios se volvió el Tecnológico de Veracruz. ¿Sí? El ingeniero Ismael Lagundes Lastra estaba enseñando en la Escuela de Artes y Oficios que estaba en PRIM 97, no me acuerdo, algo así. Imagínate nada más. O sea, si estamos hablando que a lo mejor es probable que la Escuela de Enseñanzas Especiales vino desde la escuela que fundó Domingo Buró y de ahí el Tecnológico de Veracruz. Estamos hablando de algo sorprendente. Sí. Domingo Buró quedó en la ruina económica porque jamás robó un centavo de... Es más, él en 1880, siendo alcalde, que fue 4 años alcalde, que los periodos eran de 2 y se podía repetir, ¿sabes qué hizo? Mandó a imprimir un pasquín que se tenía que repartir para que toda la gente viera. Ahí estaba explicadito en qué se gastaba cada centavo del ayuntamiento de Veracruz. O sea, daba su transparencia. Hacía su transparencia. Transparencia total, sí. Fíjate bien, Porfirio Díaz, que debemos de también restaurar. Es un personaje que no está reconocido como debería también, exactamente, yo creo. Sí. Exactamente. Es menos... Creo que fue menos malo para la historia
que algunos otros personajes que nos tenemos vanagloriando. Exactamente. Sí. Hoy en este momento 5 de mayo, uno de los que se fajó contra los franceses fue Porfirio Díaz. Sí. El héroe de la batalla del 2 de abril y de varias batallas, Porfirio Díaz. No, y el que trajo modernidad también al puerto. Modernidad al puerto, sí. Mira, bueno, termino con Domingo Buró. Ahí en este caso. O sea, Domingo Buró, cuando empiezan las obras del puerto de Veracruz, ya las de Porfirio Díaz, sabía de Domingo... Porfirio Díaz sabía de Domingo Buró. ¿Y sabes qué mandó a hacer? A contratarlo como inspector de obras. Uh-huh. Ya era un anciano Domingo Buró. Ya era un anciano, Y le pagaban su sueldito. Ya iba Domingo Buró a disque checar. O sea, lo hacían por darle un sueldo. Domingo Buró muere en 1903. ¿Sí? De mal de Braig. Pero sus ojos cansados, un año antes, vieron su gran sueño cumplir. El puerto de Veracruz. Dicen, yo conocí a descendientes de Domingo Buró que su tío abuelo iba así viejito ya y se sentaba a ver nada más el puerto, ¿sí? Y ya se regresaba a su casa. Vivía en la privada de Arista, uh-huh. Sobre la calle de Arista, entre Independencia y 5 de Mayo. Al fondo, ahí está su casa. Hoy en día es un hotel, pero ahí está su casa. Y cuando murió, no tenía ni un centavo. Sus propios amigos, hasta el ayuntamiento, pusieron para su funeral, y está sepultado en el área de los bomberos en el Panteón Particular Veracruzano. Uh-huh. Fíjate nada más, ahí está. Y solamente hace unos años, un ayuntamiento le puso a la estación de bomberos que está en el Nuevo Veracruz, le puso el nombre de Domingo Buró. Qué bueno. Eso me dio gusto. Un pequeño reconocimiento. Pero se merece más. Una pregunta que se me acaba de venir a la mente. ¿Consideraríamos a Domingo Buró como el padre del Veracruz moderno? Pues fíjate que existe un documento del Ayuntamiento de Veracruz Domingo Buró está considerado por el Ayuntamiento de Veracruz en sesión de cabildo como benefactor de Veracruz. Okay. Sí, yo sí le llamaría el padre del Veracruz moderno. Sí. Yo sí lo llamaría así. Habría que luchar para que tenga ese reconocimiento. Una calle de Veracruz. Claro. O sea... Hay calles que tienen nombre que no olvídese que de personajes que no tienen por qué... De nada. Por qué ser. Bueno, a lo mejor son héroes de la historia, de otros lados. Bueno, pero... No tacharemos alguno en particular, pero sí debería tener ese reconocimiento. 5 de mayo se llama así, Independencia, Hidalgo y todos esos. Por él. Sí. Él fue que en sesión de cabildos, porque Independencia, todavía hasta 1881, las calles del centro tenían otros nombres, los nombres antiguos, ¿no? Uh-huh. La calle del Tumba 3, la calle... La principal, la calle de la Merced, Santo Domingo, La playa, el Tumba 3. Él fue el que, por sesión de cabildos, comienza a cambiarle, que se le llame... Por ejemplo, toda la avenida Independencia, 5 de Mayo, Hidalgo, Madero. Él fue el que lo hizo. Sí, los nombres. Para que ya tuviera la ciudad esa dignidad de hablar de sus próceres de la independencia. Héroes y demás, sí, claro. En ese tiempo. ¿Sí? Entonces, la verdad es que Domingo Buró fue un hombre que luchó mucho por el Veracruz moderno. Hasta el día de hoy, pues te repito, él fue el que puso... El 10 de agosto de 1882, la primera piedra para hacer el puerto moderno de Veracruz. Él fue el que fundó los bomberos de Veracruz que existen hasta el día de hoy y dio por la pauta para que celebraran los bomberos a nivel nacional. Okay. Él hizo 4 escuelas primarias que hasta el día de hoy todavía existen. La Escuela del Reloj, la Vicente Barrios, que se llamó originalmente Ignacio Allende. La José Ortiz de Domínguez, la Manuel Herrera y la Leona Vicario, sí. Entonces, hay muchas cosas. Posiblemente el tecnológico sea de algún modo su antecedente también. Imagínate nada más un hombre que dio tanto y que murió en la pobreza por darlo todo por Veracruz. La verdad se merece un reconocimiento enorme. Se lo vamos a dejar de tarea que siga pugnando usted, que es una voz autorizada dentro de la historia también de la ciudad, porque al final... Conoce mucho de la ciudad. Mi trabajo es muy humilde. No, yo lo sé, pero desde el lugar en el que hoy se encuentra, ¿no? Al final no deja de ser una voz autorizada, no deja de ser
no deja de ser la persona en la cual puede levantar la mano y decir, hay que reconocer de manera más categórica, de manera más honorable, todo lo que Domingo Buró hizo por ver un Veracruz, pues como hoy lo vivimos, o sea, ir dando esos pequeños pasos o esos primeros pasos hacia la modernidad. Hacia la modernidad, ¿no? Definitivamente. Licenciado, la verdad que es un gusto. Yo me pasaría horas hablando de mucho que decir de Veracruz. Hay mucho que decir. Espero que no sea la última vez que cuando nos gusten, pueda aquí estamos. Aceptar otra invitación. Con redes sociales para que lo puedan seguir. Yo solamente tengo mi personal, Ricardo Cañas Montalvo en Facebook. Ya lo tengo saturado. Sí, claro. Pero si alguien me manda un mensaje, un inbox preguntándome algo, con todo gusto se lo contesto. Y estar pendiente. Ahorita está en remodelación el Museo de la Ciudad. La ciudad está en remodelación, ahorita está cerrado, todavía no hay una fecha. La alcaldesa en su momento informará cuándo ya se reabrirán las puertas del museo. Va a haber una sorpresa muy bonita. Museografía nueva, con cosas muy interesantes. Habría que meter algo ahí también de don Domingo Buró. Yo me imagino que sí. La verdad, yo no me he tomado en cuenta para participar en la museografía, pero hay gente muy preparada, por supuesto, en ello. No sé cómo va a estar la museografía, pero lo único que sé es que sí va a haber cosas muy interactivas, sobre todo para que los chavitos también se interesen, ¿no? Claro. Como dije hace un momento, son visuales, entonces hay que adaptarlo también para ellos. Va a estar muy bonito, estoy seguro que sí. No, pues muchísimas gracias una vez más. Es un placer platicar con usted. Gracias, sobre todo el cúmulo de conocimiento que tiene de la ciudad. Que es así, es muy chiquito. Pero eso sí, lo poco que sé de Veracruz me gusta transmitirlo. Porque como lo acabas de decir, somos enamorados de nuestra tierra. Claro. Muchas gracias. Es un honor tu invitación. No, muchísimas gracias. Pues bueno, ya lo saben. Ayúdenos, por favor, a que la comunidad siga creciendo, a que esto se haga más grande. Y compartan este video que sin duda a muchos les va a gustar, sobre todo a muchos que aman la historia de Veracruz. Hoy tocamos un poquitito de la historia porque es enorme la realidad. Así es que ya lo saben, nos vemos la próxima semana en un episodio más de esto que es Una Charla con. Hasta luego.